Bien, bueno, muy buenas noches, estimados profesionales y personas que nos acompañan. En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, queremos darles una cordial bienvenida al webinar que hoy tenemos programado, Afrontando los cuidados paliativos oncológicos del COVID-19. Este webinar está organizado por la Maestría en Investigación y Educación Oncológica a cargo de la doctora Tatiana Vidaurre, a quien le dejo la palabra para presentar a nuestro conferencista de esta noche. Muchas gracias. Adelante, doctora Vidaurre. Muchas gracias, Lilian. Buenas noches. Gracias por la participación en este webinar. Y en especial un agradecimiento al doctor Miguel Otoya López. Él es médico asistente del Departamento de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es especialista en anestesiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene el grado de magíster y ha ocupado cargos directivos en las áreas de gestión y administrativos en el INEN, y por eso estamos muy contentos que hoy día nos dé una ponencia sobre cómo afrontar los cuidados paliativos oncológicos en base a toda esa experiencia, no solamente clínica, sino toda la lógica de cómo enfrentar también desde el punto de vista, digamos, que viene a ser de todas las situaciones alrededor del paciente, de la familia y de todas las acciones que se pueden desarrollar para controlar el cáncer. Gracias, doctor Otoya, y bienvenido al webinar. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Vidaurre, doctora Lilian. Agradezco al comité organizador, a la Universidad Cayetano Heredia, al Departamento de la Maestría, por darme la oportunidad de poder compartir, ¿no?, algunas experiencias, algunas vivencias que uno va aprendiendo a lo largo de este camino, ¿no?, este mundo paliativo que en esta oportunidad pues, nos ha tocado vivir este año, ¿no?, con el surgimiento de esta nueva enfermedad, ¿no?, el COVID-19 que nos ha dejado pues, un poco movidos en cuanto a lo que teníamos muchas veces planeados por hacer, pero gracias a Dios estamos aquí todavía, aún, y con muchas ganas de poder seguir adelante, seguir compartiendo conocimiento y aprendiendo también, ¿no? Porque uno no está solamente para enseñar, sino también para aprender, ¿no? Uno aprende de todos, mucho más si son colegas, como renombrados colegas de la Cayetano. Bueno, vamos a empezar con la charla del día de hoy. El tema es afrontando los cuidados paliativos oncológicos en COVID-19, ¿no? Bueno, el cáncer en el mundo, en el año 2018 hubieron más de 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, ¿no? Se prevé que para el año 2040 van a haber aproximadamente 30 millones de casos nuevos por año, ¿no? Actualmente el número de fallecimientos por cáncer es de casi 10 millones, ¿no? Y el cáncer es la primera causa de muerte en hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo manejar el COVID, ¿no?, en cáncer durante la pandemia, ¿no?, del COVID-19, ¿no? Expertos en el mes de marzo, ¿no?, o sea, haciendo una retrospectiva de 4 o 5 meses, ¿no?, del Seattle Cancer Care Alliance, institución que es miembro de la NCCN, el National Comprehensive Cancer Network, compartieron sus perspectivas y advertencias sobre cómo seguir proveyendo cuidados oncológicos adecuados y óptimos durante la pandemia de este nuevo coronavirus. Es así que el doctor Mark Stewart, que es medical director de este centro en Seattle, nos comenta, ¿no? Nos dejó varios comentarios en ese tiempo, ¿no? Uno de ellos fue responder rápidamente y con confianza a la crisis del coronavirus. Es el desafío del cuidado de la salud de nuestra generación, ¿no? Así como muchos de nosotros afrontamos hace años, bueno, la pandemia de cólera en los años 90 aquí en Perú, pues a nivel mundial estamos afrontando esta pandemia, ¿no?, de coronavirus, ¿no?, que afecta a la población mundial. El mismo autor nos señala que el objetivo
nuestro entrenamiento y nuestro sobreentrenamiento, ¿no? Porque muchos de nosotros, sobre todo los colegas jóvenes o los colegas donde no hay muchos colegas a lo largo y ancho de la República, están haciendo un sobreentrenamiento porque están trabajando horas extras, ¿no? Es mantener a nuestros pacientes con cáncer y a nuestro personal de salud a salvo, ¿no? Mientras continuamos proveyendo cuidado compasivo y de alta calidad bajo circunstancias que no habíamos enfrentado antes. Y es la realidad, ¿no? Nunca antes el mundo había enfrentado una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Con una rápida diseminación, con una rápida, pues, con un alto grado de contagiosidad, ¿no? Que, pues, ha sobrepasado, ¿no? La capacidad operativa y sanitaria de muchos de los países, incluso de los países más desarrollados, ¿no? Del mundo, ¿no? Cuanto más de nuestro Perú. Este mismo autor nos dice que estamos trabajando continuamente, ¿no? Para desarrollar nuevas guías y políticas, para enfrentar situaciones que no habíamos imaginado semanas antes, ¿no? Atrás. Esto pues, como ya les dije en un principio, este es un comentario que hicieron en el mes de marzo, y tuvieron que irse adecuando, porque el coronavirus, como todos sabemos, pues el primer caso de coronavirus en Estados Unidos se dio el primeros días de enero, aquí en Perú se dio los primeros días de marzo, y ellos pues estaban adaptándose a una nueva realidad, ¿no? Que les tocó enfrentar, ¿no? Eh, También menciona que cuando acabe la pandemia nos sentiremos orgullosos de lo que hicimos por nuestros pacientes y por cada uno de nosotros, ¿no? En este momento crítico para la humanidad. Bueno, la realidad es que no solamente los afectados son los pacientes, ¿no? Sino también son pues, los familiares y nosotros mismos, ¿no? Los médicos, el personal de salud, médicos, enfermeras, este, técnicos de laboratorio en general, ¿no? Incluso también los mismos personal no médico, ¿no? Como el personal asistencial de tipo policial, ¿no? Que está pues en la primera, junto con nosotros en la primera línea de batalla, ¿no? Es algo que nosotros pues no lo habíamos previsto, ¿no? A estas alturas del año pasado estábamos pensando en realmente pasar un buen verano, haciendo planes para coser unas vacaciones, pero esta, esta novedad, esta novedosa enfermedad pues nos trastocó todos nuestros planes. A su vez, el ejecutivo director de la NSCN dice, ¿no? Que la pandemia de COVID está impactando cada faceta doméstica y global de nuestra sociedad, ¿no? Y los sistemas de salud de una forma sin precedentes. Y es realidad, ¿no? Actualmente, pues, tenemos que, estamos viviendo la nueva realidad, la nueva normalidad que nos están indicando, ¿no? Actualmente, pues, tenemos la probable situación de que no vamos a tener playa en este verano, ¿no? Y que nos han restringido muchas cosas, y todo, pues, es por nuestro propio bienestar, ¿no? Por nuestro propio bienestar, pero todo esto pues no solamente atañe pues a las personas que estamos en esta situación de pandemia, sino también principalmente a pacientes con cáncer, ¿no? Que son los que tienen a sufrir más consecuencias. Este mismo Robert Carson dice que las personas con cáncer, ¿no? Parecen tener un riesgo incrementado al COVID-19 y sus resultados son peores que las personas sin enfermedad oncológica, sin cáncer. Las instituciones miembros del NSCN están ganando experiencia en el manejo y prevención del COVID-19 y siguiendo su esencia están compartiendo su experiencia en la organización y el manejo de instituciones y sistemas de salud con mejores respuestas y prácticas en este rápido y evolucionado esfuerzo global, ¿no? Y es cierto, ¿no? Actualmente pues los trabajos de investigación a nivel mundial, ¿no? Acerca del COVID-19 y las diversas enfermedades, no solamente en cáncer, están inundando pues todo el sistema informativo, ¿no? Porque pues vemos que esta enfermedad no solamente pues atañe el sistema respiratorio, sino también pues atañe a todos los diversos órganos y estamos viendo que las diversas especialidades también están teniendo complicaciones o están teniendo pues eh, interacciones, ¿no? Dentro de su especialidad con esta enfermedad, ¿no? Cuanto más el cáncer, cuanto más los pacientes oncológicos, ¿no? Que ya de por sí sabemos todos son pacientes que tienden a tener la inmunidad pues alterada, ¿no? Normalmente están bajos por la misma enfermedad o a veces también por el tratamiento que se les suele dar, ¿no? La quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, o los mismos medicamentos que también usamos
para cuidados paliativos, ¿no? No hay que olvidar pues, que los opioides también, ¿no? Tienen una acción sobre el sistema inmunológico del paciente, ¿no? Y cómo manejar el cuidado de cáncer, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Cómo manejar los pacientes oncológicos, ¿no? No solamente los pacientes paliativos, sino los pacientes oncológicos en general. Algunos de estos desafíos incluyen, pues, escasez de personal debido a exposición potencial, ¿no? Todos en nuestros hospitales hemos visto, pues, que de un momento a otro el hospital se vio, pues, abandonado, ¿no? De muchos de nuestros maestros, ¿no? Principalmente colegas nuestros mayores de 60 años, de 65 años, que por el riesgo alto a la infección o por alguna comorbilidad, ¿no? Hipertensión, asma, o otras situaciones de salud, pues dejaron de ir súbitamente al hospital, ¿no? Una semana el gobierno dio una indicación y al día siguiente o a los 2 o 3 días ya dejamos de ir, ¿no? Al trabajo, a la consulta, ¿no? Entonces, esto pues ha generado que haya pues un déficit de profesionales, ¿no? ¿Y qué profesionales, no? Se han ido pues nuestros maestros, ¿no? La gente que normalmente pues tiene mucha experiencia, ¿no? En cuanto a saber tratar cada una de las diversas patologías, no solamente cáncer, sino todas las patologías que podemos encontrar a lo largo de nuestros hospitales, ¿no? Hay una limitación de recursos, ¿no? Como camas de hospitales, ventiladores mecánicos y otros equipos. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales pues ha habido una desviación, ¿no? Una desviación, un reacomodo de los equipos, de las camas, para la atención prioritaria, ¿no? Y urgente de los pacientes con COVID, ¿no? Con esta inundación que tuvimos, ¿no? En cuestión de semanas, ¿no? Cambió nuestra situación, cambió la realidad de los hospitales, entonces las necesidades también han cambiado, ¿no? Y súbitamente, pues, pasamos de tener 100 a 250 camas UCI a más de 1000, ¿no? En cuestión de meses, lo que no se pudo hacer en mucho tiempo, nos hemos visto forzados a hacerlo, pues, en unos cuantos meses, ¿no? También hay un impacto en el tratamiento, ¿no? Desde prohibiciones de viaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es sabido, ¿no? Que muchas veces los donantes internacionales, ¿no? Para el trasplante halogénico de las células madres necesitan hacerlo, ¿no? Pero ante esta nueva realidad, pues incluso eso, ¿no? Se ha visto afectado, ¿no? Los autores recomiendan la mitigación de algunas de estas preocupaciones a través de las medidas proactivas que incluye, ¿no? Por ejemplo, entregar, ¿no? Información al paciente vía folletos, vía carteles, comunicaciones, basadas en la web principalmente, ¿no? La parte virtual se ha visto fortalecida, se ha visto pues potenciada en estos últimos meses, ¿no? Y una línea telefónica, ¿no? Dedicada para preguntas y respuestas, ¿no? Las llamadas, las famosas telellamadas, donde los pacientes pues muchas veces vimos cómo este tipo de servicio en nuestros hospitales se ha multiplicado, no solamente por el problema del coronavirus, sino pues por los problemas adherentes a cada una de las especialidades, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con alteraciones neurológicas, los pacientes con problemas de HIV, y también pues nuestros pacientes, los pacientes oncológicos, ¿no? Tanto así que el número de atenciones ha disminuido, el número de procedimientos invasivos, las operaciones, los mismos exámenes auxiliares, ¿no? Como las tomografías, las resonancias, la toma de rayos X, también pues de un momento a otro disminuyó, ¿no? En un 30, 40, 50, hasta un 60%, ¿no? Durante estos últimos meses lo comparamos con lo del año pasado. También ha habido una reprogramación, ¿no? Una reprogramando bien, ¿no? Según lo que describen las visitas y las cirugías selectivas, ¿no? Aplazando las consultas de segunda opinión, donde el cuidado debe estar pues apropiadamente establecido, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que estamos viendo en estos últimos meses. También hemos visto que hay la necesidad, ¿no? De aumentar, ¿no? Si bien en un principio las cirugías llegaron casi a cero, ¿no? A la necesidad de aumentar las operaciones, ¿no? En general es para reducir los usos innecesarios, ¿no? De los recursos del departamento de emergencia. Esa es una de las recomendaciones que dan, ¿no? O sea, aumentar las cirugías programadas para disminuir las cirugías de emergencia y así, pues, disminuir también la posibilidad de un contagio, ¿no? Un paciente, pues, que
que no pasa un filtro adecuadamente por la misma urgencia que puede presentar, ¿no? A veces, ustedes saben que esas pruebas pues, demoran un poco, sobre todo las pruebas moleculares, toman 2 a 3 días para arrojar el resultado, no así las pruebas inmediatas, ¿no? Pero el índice de fiabilidad, la sensibilidad de estas pruebas pues, es un poco diferente a la de las pruebas moleculares, ¿no? También hay que reforzar la política, entre las recomendaciones también, ¿no? Tenemos reforzar la política estricta de permanecer en casa cuando estés infectado, ¿no? Paciente o una persona que pues, muestra síntomas o ha dado positivo a una prueba rápida o una prueba molecular, ¿no? Permanecer en casa para qué? Para no diseminar la enfermedad primero entre la familia, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Y entre los mismos pacientes y el mismo personal sanitario. También hay que asegurar que el personal, ¿no? Tenga pruebas de acceso, ¿no? Las pruebas de despistaje de este coronavirus. Entre las múltiples recomendaciones que también hemos llegado a tener, es la restricción de los viajes, ¿no? Y habilitar el trabajo domiciliario todas las veces que sea posible, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿no? A lo largo de estos meses cómo el trabajo en casa, el trabajo domiciliario, el teletrabajo, pues ha inundado, ¿no? Prácticamente todos los hogares, ¿no? Entonces hemos tenido la necesidad, pues, de comprarnos más computadoras, los que teníamos una o dos, ¿no? Esto ha traído como consecuencia, pues, el súbito incremento de las computadoras, de las laptops, ¿no? También, pues, hemos visto cómo también hemos tenido necesidad de aumentar súbitamente la necesidad, ¿no? De la banda de nuestro Internet, ¿no? Para cumplir estos requisitos, ¿no? Por las restricciones, ¿no? Por las restricciones para evitar las salidas innecesarias, ¿no? Para evitar, pues, el riesgo, ¿no? De contraer esta enfermedad. Y cuanto más nuestros pacientes también, ¿no? Entonces, ellos también, pues, están dentro de esta situación, ¿no? De hecho de restringir los viajes, el hecho de habilitar, pues, las consultas domiciliarias, ¿no? Nosotros actualmente estamos haciendo, pues, teleconsultas, haciendo telellamadas, haciendo llamadas por videollamadas, ¿no? Que lo que hacen es restringir la posibilidad de infección de nuestros pacientes y del personal de salud, ¿no? Que trabaja con nosotros. Ahora, ¿cómo manejar el cuidado de estos pacientes con cáncer durante la pandemia del COVID? Una de las medidas es priorizar el uso de agua y jabón, ¿no? Sobre el gel de manos. No sé si ustedes, bueno, en ambos está especificado, pues, el uso tanto de la lavada de manos con el gel de manos durante 20 segundos, lavarse adecuadamente, pero también priorizar, ¿no? La priorización del uso de agua y jabón, ¿no? Se dice que cada 5 lavadas de mano con gel tenemos que realizarnos por lo menos una buena lavada de manos con agua y jabón, ¿no? Pues, para evitar, pues, el riesgo de infección, el riesgo de contagio. Hay que limitar el número de integrantes del equipo que ingresa a la sala de habitación del paciente, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando estaba en mis épocas, pues, de residentado, y estoy seguro que muchos staff, ¿no? han podido recordar también que, pues, cuando hacíamos las visitas de los pacientes durante el, la ronda de guardia, ¿no? Pues íbamos 15, 20 residentes y piso por piso, paciente por paciente, entrábamos, muchas veces no teníamos espacio para poder ver al paciente o para poder llegar al recinto donde estaban las enfermeras, ¿no? Para pedir información, ¿no? Hoy eso ya no se da, ¿no? En primer lugar, pues, que se restringió en un primer momento, ¿no? Se restringió el trabajo de los residentes, ¿no? De los internos, no solamente staff, solamente personal asistencial, ¿no? Y eso, pues, debido a esta situación, ¿no? Esto ya, pues, ha ido cambiando en forma paulatina, ¿no? Adoptando las diversas medidas de seguridad, ¿no? Pero eso es lo que se proveyó, ¿no? Entonces, limitar el número de integrantes del equipo, ¿no? Que ingresan a la habitación del paciente. Y también prohibir y o limitar al máximo, ¿no? El número de familiares que ingresan a la consulta acompañando al paciente, ¿no? En el INE, no sé, yo estoy seguro que lo mismo es en otros hospitales, pues, vemos que viene un paciente, pero muchas veces viene, pues, con la mamá, con el papá, con la abuelita, con el tío, con el primo. Al final es un solo paciente, pero viene con 10 familiares, ¿no?
para ver a la consulta, para ver en qué puede ayudar, en qué puede, pues, todo, pues, dado, ¿no? Por el cariño, por el amor que se tiene a su paciente, ¿no? Pero esto ya no, pues, ya no se puede dar más, ¿no? A lo máximo en el hospital se está restringiendo el ingreso. Si el paciente puede venir solo, pues se prioriza que el paciente venga solo. Y si por A o B tiene necesidad del acompañamiento de un familiar, pues uno solo, ¿no? En el servicio de cuidados paliativos también, ¿no? Antes pues podían entrar uno o dos familiares que podían acudir a la consulta acompañando a su paciente. Hoy no, hoy solamente se permite, si el paciente puede caminar, uno solo, solamente el paciente y máximo un solo familiar. Hay que también considerar disminuir el límite, ¿no? Para las transfusiones sanguíneas en cuanto a las necesidades del paciente, ¿no? Muchas veces el paciente pues se le daba transfusiones sanguíneas cuando veíamos que le estaba empezando a bajar, pero ahora pues se está restringiendo esta situación para evitar la exposición, ¿no? Del paciente, del personal de salud, del número de donantes también, ¿no? Porque no solamente es el paciente, también es todo un equipo, todo un sistema que trabaja alrededor del paciente, ¿no? Para su bienestar. Y también se ha priorizado, ¿no? El traslado de los procedimientos del paciente hospitalizado a paciente externo, ¿no? Felizmente en la institución donde trabajo, en el INE, próximamente vamos a inaugurar una torre de 8 o 9 pisos, ¿no? Donde va a ser una clínica de día que nos va a caer o nos está cayendo justo, como dice, a pelo para ese tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que van a ser tratados en forma inmediata, ¿no? En clínica de día, ¿no? Priorizando pues la atención de paciente externo, ¿no? Eh, Gracias a Dios, mi servicio va a tener pues un lugarcito mucho más grande de lo que tenemos ahora. Estamos muy contentos por esa situación y bueno, damos gracias a las autoridades, ¿no? Que esta torre pues empezó a construirse hace varios años, ¿no? Durante justamente la dirección de la doctora Vidaurre que tenemos aquí. Bueno, estamos muy emocionados, ¿no? De poder contar con con este nuevo edificio para poder pues trabajar en pro de los pacientes, ¿no? Y que nos cae muy bien en esta época de pandemia, ¿no? Priorizar la atención a pacientes externos, no hospitalarios, ¿no? Hay que también adoptar la política de visitas con excepciones, ¿no? Con circunstancias de fin de vida, ¿no? Muchas veces, pues, los familiares quieren estar alrededor del paciente y es justificado, es desde todo punto de vista, tiene la razón, pero en esta situación, pues, se estaba restringiendo mucho, ¿no? La visita de los pacientes, los familiares, a todo nivel. Y es necesario tener conversaciones paliativas proactivas y de fin de vida en pacientes con cáncer que puedan llegar a infectarse con COVID-19, ¿no? Es bueno prever, ¿no? Es bueno tener una visión de qué es lo que puede pasar si me llego a infectar, qué es lo que puedo hacer si llego a contraer el virus, ya sea que yo sea paciente, ya sea que yo sea familiar del paciente, el cuidador principal, o un cuidador, pues, momentáneo, o si soy, pues, el médico tratante, ¿no? O el personal auxiliar, ¿no? Médico tratante, personal de salud que puede estar alrededor, ¿no? Implicado en todo esto. No olvidemos que la relación del paciente oncológico es un equipo, generalmente es un equipo multidisciplinario, es un equipo transdisciplinario, ¿no? Que se encarga, pues, de tratar de proveer el máximo de cuidado a los pacientes oncológicos, ¿no? Bueno, hablemos un poquito del manejo agudo de cuidados paliativos, ¿no? Las características clínicas del COVID, ¿no? Como bien sabemos, como fiebre, fatiga, disnea, dolores articulares, son similares a aquellos que pacienten con cáncer, ¿no? Un paciente pues, con cáncer presenta fiebre, muchas veces una infección, porque tiene pues, inmunidad disminuida, entonces es fácil que pueda infectarse por cualquier bicho que anda suelto por cualquier lado, ¿no? Es fácil que el paciente pues, oncológico tenga cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pues, cachexia, tiene anorexia, ¿no? Es fácil que un paciente tenga disnea, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente anémico, no necesariamente tiene que ser un cáncer, tiene que tener un cáncer pulmonar para que el paciente pues, tenga disnea. Puede tener disnea por una anemia, que es muy común en nuestros pacientes, puede tener dolores articulares, puede tener dolores generales,
que pueden confundirse, ¿no?, fácilmente con aquellos síntomas que vienen presentando los pacientes con COVID, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir, ¿no?, los pacientes con COVID y los pacientes con cáncer, ¿no? Puede llegar a ser un poco problemático, por eso hay que tener un ojo clínico muy acertado y tener, pues, ayuda inmediata, ¿no?, en cuanto a una sospecha. Tanto así que las guías NICE declaran, guía inglesa, declara que el diagnóstico diferencial, ¿no?, incluye la posibilidad de sepsis neutropénico y que debe ser, pues, el primero en ser excluido, ¿no?, por su condición de que puede, pues, limitar en cuestión de días o de horas, ¿no?, la vida del paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta situación muy, muy en serio. En cuanto a pacientes intrahospitalarios, aquellos que no tienen sospecha de COVID deben ser aislados, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen diagnóstico confirmado, ¿no?, que tienen su problema oncológico, pero que tienen a la vez su COVID-19, o aquellos pacientes que tienen su problema oncológico y que tienen sospecha de tener su COVID. Entonces, hay que aislarlos, ¿no?, efectivamente y adecuadamente, ¿no?, pacientes con estas características. Para pacientes con cáncer, la escalada de cuidado para síntomas con COVID-19 va a estar afectada, ¿no?, por la duración de la expectativa de sobrevida del paciente, basado en el estadio de la enfermedad, en la historia del tratamiento y el estatus premórbido del paciente, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, nos están obligando a replantear, ¿no?, el tratamiento, el alcance de nuestros cuidados que vamos a tener que tener con nuestros pacientes, ¿no? Es así que los cuidadores, ¿no?, personal de salud, personal asistencial, personal que rodea al enfermo, ¿no?, como cuidador, un familiar cercano, o el técnico o la técnica que está alrededor, necesitan alentar a sus pacientes, ¿no?, a dialogar por adelantado sus prioridades para la escalada del tratamiento en cuanto al cuidado, porque el cuidado crítico, incluido el soporte ventilatorio, va a estar, probablemente esté racionado, ¿no?, en la mayoría del sistema de salud, y es improbable que sea exitoso en muchos de los pacientes con cáncer avanzado, ¿no? Entonces, hemos tenido y ¿no?, hemos evidenciado que hemos tenido un colapso, ¿no?, de los sistemas de salud, en donde se ha dado prioridad, ¿no?, a los pacientes con COVID, ¿no?, que tienen tal vez mayor esperanza de sobrevida, y eso es algo que hemos visto, pues, en países adelantados, ¿no?, europeos sobre todo, en donde se ha evidenciado, pues, que pacientes en España, colegas en España, en Italia, en Francia, han tenido que prácticamente decidir, ¿no?, a quiénes les pongo el ventilador mecánico y a quiénes no, ¿no? Honestamente, eso, una experiencia, yo lo considero como que debe ser una experiencia personal muy difícil, ¿no?, pero que en determinado momento hay que llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver, pues, con la certidumbre, ¿no?, de las voluntades anticipadas, ¿no?, que todo paciente, pues, en cuidados paliativos oncológicos y en cuidados paliativos debe tener, pues, ya nosotros los médicos encargados, el personal de salud que está alrededor del paciente, pues debe alentar a que el paciente vaya pensando en esa situación, ¿no? La reducida disponibilidad del sistema de soporte comunitario resulta en un incremento de las admisiones hospitalarias en el momento cuando muchos de los sistemas de salud tengan capacidad disminuida, ¿no?, para demandar estas demandas incrementadas, ¿no? Entonces, hemos podido ver cómo ante la demanda, pues, la demanda súbita de sistemas de salud de emergencia, ¿no?, emergencia, UCI, ha pasado, pues, justamente lo contrario, ¿no?, en donde, pues, vemos que más pacientes con más necesidades hemos tenido menor capacidad de resolución, ¿no?, precisamente por este aumento súbito de estas necesidades, ¿no? ¿No? Y hemos visto cómo los equipos de cuidados paliativos, ¿no?, han tenido que hacer frente a esta crisis de déficit de personal y de equipamiento, ¿no? Cuando la demanda del personal posasistencial, ¿no?, del personal, ¿no?, crecía exponencialmente, ¿no? El personal de los pacientes crecía exponencialmente. Entonces nos hemos visto, en un momento, pues nos vimos inundados, saturados de necesidad, con menores recursos,
tanto humanos como tecnológicos, ¿no? Técnicos. Estas situaciones pueden afectar a pacientes con cáncer y sus familiares afectados con COVID-19, así como a aquellos con cáncer avanzado sin COVID, cuyos síntomas pueden deteriorarse como resultado de una condición de salud disminuida, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en todas partes del mundo, ¿no? Inclusive en nuestro vecino del norte, ¿no? Donde vimos cómo debido a la demanda incrementada del COVID-19, pues se descuidó, ¿no? Se dejó de atender a pacientes con otras necesidades, ¿no? No necesariamente de COVID, ¿no? Y también pues lo mismo ha sucedido con pacientes con problemas oncológicos, ¿no? Y más aún con problemas paliativos. Nosotros hemos visto cómo pacientes han llamado diciendo, doctor, hace 3 meses que no me dan medicamento, hace 3 meses que no recibo tratamiento, hace 2 meses que no ven, ¿no? Y eso pues me ha ocasionado un incremento del dolor, incremento del sufrimiento, ¿no? En caso de los pacientes paliativos. En caso de pacientes oncológicos tampoco han podido ser evaluados o tratados, o su tratamiento se pospuso, ¿no? Por 1 o 2 meses hasta que se esclareció la situación de esta pandemia, ¿no? Gracias a Dios esos niveles de atención a nivel de nuestro hospital ya se están recuperando en forma satisfactoria, ¿no? Pues hemos tenido un momento de crisis, ¿no? Un momento de abril, mayo, ¿no? En donde pues todas las atenciones y todas las atenciones intrahospitalarias, las atenciones de consulta externa se vinieron prácticamente al piso, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones prácticas en el cuidado del final de vida en el contexto del COVID-19? Hay una limitación de acceso de visita a los pacientes, ¿no? Que se da pues, por el temor, ¿no? de la transmisión viral. Estas consideraciones pueden estar compuestas de restricción de suministros de equipos de protección, ¿no? Que ha sido derivado, ¿no? Se saca de un lado y se deriva a otro lado, ¿no? Y también por restricción, ¿no? Los servicios de morgue y funerario, ¿no? Como, como una medida que fue establecida por los sistemas de salud, ¿no? Establecidas previamente. Entonces lo que tenemos que hacer, o hemos visto que ha sucedido pues una reconfiguración, ¿no? De los servicios durante la pandemia, ¿no? El distanciamiento social, los toques de queda y las medidas de restricción de emergencia, ¿no? Como la que hemos pasado, ¿no? Con días en que no podíamos salir, o solamente podíamos salir a hacer compras, o solamente podíamos salir los médicos, ¿no? Personal de salud, o personal que se encarga de la parte alimentaria, pues, ¿no? Todo esto que ocasionó mayores problemas, ¿no? Para los pacientes oncológicos, ¿no? Con cuidado curativo, ¿no? Pacientes que debieron haber recibido su quimioterapia en tal fecha, o debieron haber sido hospitalizados, o debieron haber sido operados, o debieron haber recibido su radioterapia, ¿no? Pero también aquellos pacientes oncológicos paliativos, ¿no? Que debieron haber recibido pues, sus opioides, que debieron haber recibido tratamiento, que debieron haber sido pues, ¿no? Tratados adecuadamente, pero todo esto se restringió, ¿no? Los pacientes necesitan ser tratados en la medida de lo posible, ¿no? Sin visitas a los hospitales u otros centros de tratamiento con el fin de minimizar el riesgo de infección y aplicando los principios de precaución para poder reunir mayor cantidad de datos de riesgo de infección. Todo esto, pues, tuvo una finalidad, ¿no? De poder ir evidenciando cuáles eran las situaciones que realmente podían incrementar, ¿no? Los casos de contagio, y cuáles eran las situaciones en las cuales podíamos controlar, ¿no? Este índice de contagiosidad, ¿no? En principio vivimos envueltos en una histeria colectiva, ¿no? Donde pues estábamos con la mascarilla, nos poníamos 2, 3 mascarillas, pero ahora pues como que ya empezamos a entender mejor esta enfermedad, ¿no? Ahora, los pacientes con fiebre o síntomas respiratorios deben ser triados, ¿no? A su arribo al centro oncológico para reducir el riesgo de infección. A otros pacientes que pueden estar esperando en la cola con ellos mismos, junto con ellos, las enfermeras, el personal de laboratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que se da de cajón, ¿no? Y eso no solamente es para el personal del centro hospitalario, ¿no? El acceso a los test de diagnóstico de COVID-19 puede ser ayuda en ese tipo de triaje. Muchos de los pacientes pues, que tienen síntomas
pasan y son efectivamente evaluados, ¿no? Con estos sistemas de detección, ¿no? Con las pruebas de detección. Pero también los médicos, el personal de salud, ¿no? Están haciendo que el triaje continuo del personal de salud es esencial, ¿no? Para el mantenimiento de una fuerza de trabajo permanente, ¿no? En muchos centros hospitalarios al interior del país, en provincias, pues vemos cómo de 20, 30 médicos que tenía un hospital, pues por causa de infección, lo mismo personal sucedió con el personal de enfermería, pues se redujo prácticamente y en forma drástica porque la mayoría se contagió, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un adecuado seguimiento o porque no hubo un adecuado triaje, ¿no? Entonces, un triaje adecuado y continuo es lo que nos debe pues, asegurar, ¿no? Que tengamos una fuerza de trabajo permanente, ¿no? Entre nuestros propios colegas. Ahora, la consulta remota por video o telellamada, ¿no? Puede ser algo, ya, de hecho, ya es algo de rutina en pacientes externos, ¿no? ¿No? Esto trae pues como beneficio la disminución, ¿no? De los riesgos de infección, principalmente del paciente, ¿no? Porque el paciente pues es el que tiene mayores síntomas, probabilidades de infectarse, ¿no? Por su estado de inmunosupresión permanente. También disminuye los riesgos de infección de los familiares y también del mismo personal de salud, ¿no? ¿No? Si los comparamos, ¿no? Aquellos pacientes que necesitan o que son atendidos en forma personal. Otra de las medidas que se ha tomado, y bueno, el hospital está trabajando muy bien en eso también, el envío, ¿no? De los medicamentos, ¿no? Ya sea al domicilio de los pacientes o a un centro de salud cercano, una posta cercana, ¿no? Muchas veces también eso no solamente es a nivel de Lima, sino también es a nivel de toda la República, ¿no? Tenemos el centro, ¿no? DAS, que es el que envía los medicamentos a Ica, a Junín, a Huancayo, a Arequipa, ¿no? Entonces, pacientes que están en provincias, obviamente toma su tiempo, ¿no? Pero se les hace llegar, ¿no? Sus medicamentos, en este caso, pues, que no tienen allá, ¿no? Morfina, parches de de buprenorfina, ¿no? Tratamiento para el dolor, para los cuidados paliativos de nuestros pacientes, ¿no? Y entre las conclusiones tenemos pues que el formato de asistencia a pacientes en cuidados paliativos oncológicos durante la pandemia de COVID-19 debe y ya ha sido remodelada. Ya no somos los mismos que que estábamos en atención en el mes de enero, febrero, somos diferentes, tenemos otra visión, otra forma de tratamiento, ¿no? Siempre humanizado, siempre pues alrededor de nuestro paciente, siempre queriendo dar lo mejor, pero extremando los cuidados, ¿no? Para nuestros pacientes y para nosotros mismos, ¿no? Y nuestra familia, ¿no? Y se necesita mantener el foco de atención sobre la calidad de vida y la calidad de muerte de estos pacientes, ¿no? Y de sus familiares, fortaleciéndose la comunicación y el trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? El trabajo en oncología pues no es solamente uno solo, sino es un trabajo pues grupal, ¿no? Médico, enfermera, químico farmacéutico, asistente social, ¿no? Todos alrededor del paciente, ¿no? Familiares y el mismo paciente, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Espero haber podido ser... Sí, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Otoya, por su excelente ponencia. Definitivamente el cáncer es un tema que de alguna manera nos toca a las familias. Y bueno, antes de responder las preguntas que nuestros espectadores pueden hacerlo vía chat, pasamos a presentar muy rápidamente, si me permite compartir la pantalla. Como les mencionaba, estos webinars están organizados por la maestría en docencia e investigación en oncología médica, cuya dirección está a cargo de la doctora Tatiana Vidaurre, con quien tengo el gusto ahora de contar con ella y pedirle que pueda dirigir algunas pequeñas palabras mientras recibimos las preguntas. Si me permite compartir la pantalla, doctor. Sí, sí, claro, cómo no. Adelante, doctora Tatiana, para... Gracias, Lilian. Gracias, doctor Otoya, por la excelente presentación. Yo realmente feliz de estar compartiendo los conocimientos
en el campo de la oncología. Estamos desarrollando estas actividades del webinar un poco con los profesores que van a ser, o que son los docentes de la maestría de docencia e investigación en medicina oncológica. Y la idea es un poco transmitir y generar el conocimiento y la transferencia de conocimiento desde los especialistas que tienen el expertise y están desarrollando muchos años, muchos de ellos que se encuentran en el INEN y que han tenido la experiencia de implementar acciones que han servido en la prevención y control del cáncer en el Perú. Y eso es sumamente importante porque a través de estos expertos nosotros logramos estandarizar los conocimientos mediante la enseñanza con una universidad donde tiene mucha experiencia y mucha trayectoria en investigación, como es la Universidad Cayetano Heredia. Y creo que todo este proceso como que se ha ido formando en muchos años como una iniciativa donde estuvo el doctor Francisco Tejada hace varios años, en la lógica de expandir a través de las acciones del Plan Nacional de Control del Cáncer, que se llama Plan Esperanza, y varios años después, gracias a Lilian, se ha logrado consolidar y expandir esta oportunidad académica que nos permite un poco contar esa historia de cómo se puede implementar acciones, cómo se puede diagnosticar a tiempo a los pacientes, qué más se puede hacer para mejorar la cobertura y el acceso a los servicios, cómo se puede atender a un paciente con calidad, con calidez, y cómo entender los procesos de gestión, los procesos administrativos, independientemente nos toque o no realizar ese rol, cómo podemos apoyar también para que todos esos procesos sean exitosos. Esa es la lógica que queremos transmitir, porque todo eso se basa en la investigación. La idea de desarrollar acciones se basa en la evidencia científica y la única forma de mejorar y desarrollar es transfiriendo ese conocimiento a través de la educación y generando más conocimiento a través de la investigación. Gracias, Lilian. Encantada una vez más. Muchas gracias, doctora Tatiana Vidaurre. Y la pregunta para el doctor. Nos escribe Jorge Fernandini, saludos desde Lima, Perú. Dice, la consulta es, ¿cómo evalúan el estado inmunológico de los pacientes oncológicos y si hay alguna clasificación de riesgo? Bueno, en cuanto a pacientes oncológicos paliativos, la evaluación generalmente es principalmente clínica. También hay parámetros, ¿no? Hay diversas escalas, ¿no? Como la escala de performance, ¿no? La escala de Karnofsky, pero también hay escalas clínicas en donde nosotros podemos, más o menos, mediante unas medidas que tenemos, establecer, ¿no? El estado, la sobrevida del paciente, ¿no? Oncológico paliativo, ¿no? ¿Y clasificaciones sobre riesgos, doctor? Sobre riesgos, también hay escalas que utilizamos, ¿no? Hay escalas de calidad de vida, por ejemplo, el cuestionario de la Universidad de Edmonton, en donde se evalúa pues, el pronóstico de calidad de vida de los pacientes, ¿no? Al respecto hay varias tablas que podemos utilizar, ¿no? Y no solamente son tablas establecidas en personas en general, sino hay tablas diferenciadas, ¿no? Para niños, hay tablas para niños oncológicos, para adultos oncológicos, para pacientes gerontes oncológicos también, ¿no? Tenemos diversas tablas que se puede aplicar. Sí. Para complementar un poco, en realidad los riesgos dependen de cada tipo de cáncer. Incluso ahora existe el tema de las clasificaciones moleculares del cáncer. Entonces, depende de la edad, si el paciente es joven, depende de qué tan avanzado esté la enfermedad, si está también en condición, qué comorbilidades, qué enfermedades tienen en conjunto. También depende
si el paciente tiene una enfermedad de rápida progresión, por ejemplo, si es leucemia, linfoma, qué tan rápido va a progresar la enfermedad. Entonces, dependiendo de cada tipo de tumor, cada tipo de situación de la enfermedad, uno va priorizando y catalogándole cuál es su probabilidad de que ese paciente pueda de repente esperar un poquito más o necesite una atención inmediata. Incluso hay unos criterios, por ejemplo, el tratamiento de la atención oportuna en cáncer es un indicador de impacto. Ejemplo, hay estudios donde si uno se retrasa más de 30 días en iniciar un tratamiento oncológico, la sobrevida va disminuyendo. Si pasa más de 60 días, en promedio deberíamos empezar en tumores sólidos alrededor de 60 días a más tardar. Cuanto más se retrasa el inicio de un tratamiento oncológico, más de 90 días, la sobrevida se va notando claramente que afecta en importante medida a un paciente oncológico. Entonces, todo este tipo de priorizaciones han sido claves para decir qué paciente entra en tratamiento inmediatamente en este marco. Me imagino que están hablando por el marco de la pandemia COVID, y qué paciente podemos esperar o hacer un poco de atención, digamos, más ambulatoria o más, incluso para quienes van a teleoncología. Y bueno, doctor Miguel Ángel Otoya, el problema del dolor es un tema de repente bastante complejo de solucionar. De hecho, abarca una serie de especialidades, tanto en el país y en el extranjero se ha estado haciendo investigación. Sin embargo, sigue siendo un tema, como le decía, bastante complejo para solucionar, y más aún un paciente con cáncer. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que usted daría esta noche a las personas que nos acompañan? Bueno, el dolor en cáncer es el síntoma que más llama la atención. No es el más frecuente, porque el más frecuente es la baja de peso, la debilidad, pero definitivamente es el síntoma que más tiene que ver con el paciente, con la calidad de vida del paciente, con la calidad de vida de la familia. Entonces, toda capacitación que el personal de salud pueda tener en cuanto al manejo de dolor, principalmente oncológico, es muy bienvenida, ¿no? Sea de la institución de donde sea de una institución de tercer nivel, como es el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sea de una institución de segundo nivel o sea de una atención periférica. ¿Por qué? Porque esta capacitación va a ayudar a que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Muchas veces nosotros nos vemos inundados, ¿no?, por pacientes que vienen a veces porque se les obstruyó la alita y nadie en su centro de salud, en su domicilio, pues sabe cambiar la alita, o tienen miedo de darle una dosis de rescate, ¿no? Porque dicen, no, pues ya le han puesto 2 ampollas de morfina y si le pongo una más y si a lo mejor le da, pues un ataque cardíaco por la morfina o un paro respiratorio, ¿no? Entonces ahí ese temor, ¿no? Y ese es un temor fundado, es un temor real, ¿no? A todo nivel. Entonces cualquier capacitación, cualquier aprendizaje que nuestros colegas médicos, el personal de salud en general, pueda tener acerca del manejo del dolor oncológico es bienvenido, ¿no? Eso es lo principal que pueden hacer. Y tener en cuenta que el dolor, pues, es un dolor, normalmente el dolor oncológico es un dolor compuesto, no es un dolor fácil de tratar, y tampoco que no hay un medicamento único para el dolor, ¿no? No creamos en la falacia de que la morfina calma todos los dolores, porque no es así, ¿no? Dolores complejos en cáncer. Por eso es necesario, pues, la capacitación, ¿no?, constante, ¿no?, del personal de salud. Y yo, pues, agradezco y felicito, ¿no?, porque se den iniciativas como la que se están presentando, ¿no?, con esta maestría, en donde pues también se va a tocar uno de esos temas, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, doctor, definitivamente. Y de la experiencia que ustedes han tenido en este periodo de pandemia, usted mencionaba el tema de telesalud, ¿no?, que ha sido una de las formas digamos, de atender, de disminuir estos problemas, pero ¿cuáles han sido los efectos? ¿Cuál es la tendencia de telesalud para el manejo de estos problemas oncológicos como parte de la medicina paliativa? Bueno, yo creo que la telesalud llegó
para quedarse, definitivamente, ¿no? Nosotros hemos visto con bastante satisfacción, obviamente al principio pues con un poco de temor, un poco de recelo, ¿no? Porque uno siempre pues tiene como médico, ¿no? El deseo pues de evaluar clínicamente, físicamente al paciente, ¿no? Por lo menos medirle su presión, medirle la saturación, medirle cómo está una cosa, tocarlo, palparlo al paciente, no saber pues que está ahí, ¿no? En cambio, pues la barrera que nos da solamente la llamada telefónica o la videollamada, pues al principio nos resultó un poco atemorizante, ¿no? Pero fue una experiencia muy grata al final porque hemos podido ver cómo después de varios meses nuestros pacientes se sienten aliviados, se sienten confortados y algo más que se sienten mejor atendidos, inclusive, ¿no? Porque tienen la facilidad pues, de poder llamar, ¿no? O mandan un correo y dice, doctor, estoy así, entonces se sienten, hasta cierto punto, creo que dentro de toda esta situación tan difícil, pues hay cosas que se sacan que son beneficiosas, ¿no? Definitivamente. Y esa es Así una de es. las cosas que nos ha permitido pues, llegar más al paciente, ¿no? ¿Sí? Donde esté. Ya no es necesario que el paciente venga a consulta, pues. Está en Tumbes, lo atendemos. Está en Yurimaguas, lo atendemos. Está en Tacna, lo atendemos. Está en Puno, está en Tarma, también lo atendemos. O sea que por ese lado, o está a la vuelta de la esquina, porque hay pacientes que también pues, dicen, doctor, no quiero ir al hospital porque vivo a 3 cuadras, pero no quiero ir porque tengo miedo. Bueno, igualito lo llamamos, ¿no? Así es. Creo que siempre hay que sacar cosas buenas de las cosas difíciles que nos toca afrontar, ¿no? Eso definitivamente creo que la capacidad del médico peruano, del profesional de salud peruano es que sabemos adaptarnos, ¿no? A todas las circunstancias, a todos los retos. Y nos adaptamos bien. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Tatiana Vidaurre, ¿usted quisiera agregar algo más sobre la Es, profesión de telesalud en oncología o en los cuidados paliativos? claro, es todo un reto, ¿no? Y lo que ha tenido en realidad, un poco, hemos estado un poco de suerte en esta pandemia en el instituto porque ya el sistema de teleoncología había sido implementado en la lógica de apoyar los servicios oncológicos en la descentralización, ¿no? Anteriormente ya teníamos toda esta lógica de cómo interactuar, incluso el INEN implementó un centro de quimioterapia satelital en Lamas, donde hemos implementado con apoyo del equipo bueno, yo soy de medicina oncológica, el doctor es de cuidados paliativos. Medicina oncológica son los tratamientos con las quimioterapias, los medicamentos oncológicos. Y en esa lógica hemos podido poner quimioterapias en Lamas, que es la selva, ¿no? En las zonas rurales. Es el primer modelo de teleoncología, incluso del Ministerio de Salud, ¿no? Y todos estos temas de teleeducación, teleconsulta, telellamada ya venía digamos, haciéndose de una manera, digamos, como para ayudar a otros especialistas. Incluso medicina paliativa tiene un modelo en la lógica de que los pacientes que tienen etapa terminal llegan a la institución, los entrenan, tienen consejería, entrenan a su familia, hacen un acompañamiento, digamos, desde el personal de salud y la familia se convierte en el cuidador, ¿no? Y muchos de estos procesos ya también la idea de asistirlos, dándoles la medicina y mandándoles en la lógica de que no pierdan estas secuencias, no pierdan la continuidad del manejo con medicamentos. Esto ha permitido que se fácilmente engrane en la lógica de la teleoncología, esa ruta de estar con la familia o con el paciente un poco asistiéndole un poco de repente a distancia, ¿no? Incluso el tema de los voluntarios, ¿no? Los voluntarios, la sociedad civil han apoyado para que los medicamentos y todo o sea, estaba el INEN, está la Fundación Peruana de Cáncer, los mismos pacientes con cáncer del Club de la Mama, todos han estado preocupados para conectar a las familias y mirar qué pacientes necesitan sus medicinas en las regiones, porque al principio
esos pacientes estaban un poco desconectados del sistema. Entonces todo ha sido un conjunto de situaciones que se tenían que resolver de alguna manera, y la teleoncología, yo le llamo teleoncología porque es el nombre que se ha puesto hace años, ha sido fundamental para ayudar en esto, pero al mismo tiempo eso no reemplaza la atención presencial. La atención presencial, como dijo el doctor Otoya, es fundamental. Hay que poner en su sitio qué acciones se pueden hacer con teleoncología. En el futuro probablemente lo que se va a ver en base a estos resultados, a estos datos que seguramente muchos están analizando, se va a levantar información y se va a estandarizar cuáles de los procedimientos son seguros para seguir realizando a manera de virtual y cuáles de los procedimientos se necesitan hacerlo obligatoriamente presencial o hacer una combinación. También otro problema es que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología en el Perú. Hay zonas muy rurales, muy distantes, donde incluso no funciona bien el internet, y todas esas poblaciones no se las puede olvidar. Esas poblaciones sí han venido y sí se les atiende presencialmente, o sea, no, hay que usarlo en la medida que corresponde y no olvidarse que siempre estar frente a frente con el paciente para mí es la mejor opción, pero definitivamente ayuda mucho el tener el apoyo de la teleoncología. Sí, doctora, de hecho son líneas de investigación que se van a ver dentro de la maestría, puesto que la evidencia científica, ¿no?, es la que nos dará, digamos, los resultados para la toma de decisiones en cada caso, ¿no? Son líneas de investigación, los cuidados paliativos, todo el manejo de las terapias, la telecapacitación, telesalud, salud pública también en manejo oncológico. Y bueno, entiendo que hay muchas preguntas para cerrar nuestro seminario. Quisiera dejar una pregunta para el doctor Otoya y una para la doctora Tatiana Vidaurre. El doctor Fernandini, una pregunta muy especializada, creo, no lo sé, disculpen, no es mi campo, pero nos dice, en caso de dolor pélvico crónico, ¿qué protocolo de evaluación realizan o hacen manejo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, y cómo lo diferencian, en especial si es un dolor neuropático? Para la doctora Vidaurre dice, en esta pandemia muchas personas fallecieron sin despedirse de la familia por normas de seguridad. En caso de nuestros pacientes oncológicos en etapa de agonía, ¿se siguen tomando las mismas medidas, ya que el deseo de las familias es despedirse y estar con ellos? A ver, adelante, doctor Ángel Otoya. El dolor oncológico, el dolor neuropático pélvico debe ser evaluado, pues desafortunadamente todavía no tenemos un dolorímetro, ¿no? Si bien es cierto, el dolor es considerado el quinto síntoma vital, ¿no? Y en el hospital tenemos, en nuestra primera hoja de atención, pues tenemos los 5 síntomas vitales, ¿no? Que es frecuencia cardíaca, presión arterial, pulso, saturación, temperatura y la evaluación del dolor. A diferencia, pues, de los otros síntomas vitales, no tenemos un dolorímetro que nos pueda decir, pues, tú tienes un dolor 4, tú tienes un dolor 5, tienes un dolor alto, un dolor leve, sino eso es expresado por el paciente, ¿no? La misma definición del dolor, ¿no? Es una sensación desagradable, ¿no? Dice la IASP, ¿no? De que puede ser, pues, que tiene orígenes sensitivos, o sea, orgánicos, y también mentales, ¿no? O sea, afectivos, que implican, pues, la exclusividad del paciente. Entonces, dos personas de la misma edad, con el mismo sexo, con el mismo trastorno de enfermedad, una puede decir pues que le duele poquito y otra va a decir que le duele mucho. Y las dos tienen la razón. Entonces, ¿cuánto más en el dolor neuropático? Un dolor neuropático es un dolor pues, que es por afectación del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y es un dolor pues difícil de tratar, no es fácil tratar un dolor neuropático. Entonces, la evaluación pues, de un dolor pélvico
es principalmente clínico, ¿no? Definitivamente. Y el tratamiento pues debe ser en cuanto a las respuestas que vamos hallando en el paciente. Si es un dolor leve, es un dolor moderado, pues debemos empezar con la escalera analgésica, ¿no? Que es la que en el año 73 nos ofreció la OMS, ¿no? Y es la que nos ha venido pues teniendo resultados con variaciones, obviamente, ¿no? Donde dependiendo del tipo, el tipo y el nivel y la intensidad del dolor, pues el paciente lo puede, el médico puede ir afrontando ese tipo de dolor. Entonces, y el tratamiento de un dolor neuropático pues no es exclusivo de un solo medicamento, muchas veces necesitamos pues combinar medicamentos para sinergizar la acción analgésica de estos medicamentos. Muchas gracias, doctor. Okay. Doctora Tatiana Vidaurre, con la pregunta, por favor. Gracias, Lilian. Sí, durante, sobre todo la cuarentena, las reglas han sido muy estrictas, difíciles de afrontar para un paciente, para cualquier familiar, sobre todo pacientes oncológicos que nosotros a través de todo el modelo de prevención y atención oncológica integral, nosotros hemos impulsado que la forma de tratar al paciente sea amigable, cercana, que el paciente no esté solo, que esté acompañado en los momentos más difíciles de su enfermedad. Todos estos conceptos han sido, digamos, restringidos, ¿no? Sin embargo, permanentemente no puede suceder las cosas de esa manera, se necesitan flexibilizar los sistemas, porque ya estamos aprendiendo a lidiar con la enfermedad. Desde el inicio, los pacientes que tenían diagnóstico de COVID no se trataban en el INE, en los primeros pacientes, hasta que en un momento se vio que era necesario aprender a lidiar, como lo hacemos con todas las enfermedades, ¿no? Tuberculosis, cualquier enfermedad infecciosa, las diferentes enfermedades. Además, si el paciente tiene un diagnóstico oncológico y tiene otra enfermedad asociada, tratamos todo. Para eso tenemos especialidades que no son oncológicas, para ayudar en ese sentido. Y todo ese aprendizaje nos probablemente va a permitir que se flexibilice y de nuevo se retome ese acompañamiento en la etapa final del paciente, y porque siempre hay formas de protegerse, siempre hay formas de estar más allá de una pandemia, más allá de una infección, de estar junto a las personas que se necesitan atender, y más aún juntar las familias con los pacientes. Y en ese escenario incluso se hicieron algunos programas con la sociedad civil, donde se les conectaba a través de celulares a los pacientes que estaban hospitalizados. Es decir, el personal que podía entrar al hospital iba con el celular, que parece mentira, que son cosas tan sencillas y no son tan llamativas y nadie se entera, digamos, pero les cambiaba la emoción, les cambiaba la vida a las personas que estaban prácticamente desconectadas del medio externo. Entonces, esos pequeños detalles han significado mucho en esos momentos duros de la cuarentena. Muchas gracias, doctora Vidaurre. A todos nuestros participantes a este webinar, queremos invitarlos el próximo miércoles. Seguimos con el webinar de este tema tan fundamental que tanto dolor causa a las familias y a los pacientes, ¿no? Tenemos la conferencia de prevención y detección temprana del cáncer a cargo del doctor Javier Manrique Hinojosa, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Los invitamos a seguir con nosotros. En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Miguel Ángel Montoya López, muy agradecida por su valiosa participación. Estoy segura que para muchas personas esto es de gran ayuda, no solo para la consulta, sino también en las familias. Doctora Tatiana Vidaurre, muy agradecida también por su valioso tiempo, estas horas de la noche, y siguiendo aportando por la educación, por la investigación en este campo de la oncología médica en el Perú. Muchas gracias a todos. Entonces los invitamos el próximo miércoles. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.